¿Existe el momento de la primera inspiración literaria? Dicho de otro modo, ¿en qué momento una persona se convierte en escritor? Encontrar el momento preciso en que una persona cualquiera deja de ser una virgen literaria y empieza a hacer el amor con las palabras. Encontrar el momento en que les pasa un ángel por encima y caen en la literatura. ¿Cuándo empecé yo a escribir? No estoy tan seguro. Y entonces, pues yo era muy jovencito, ¿no? Y entonces empecé a escribir y escribí un cuento. ¿Eso fue lo primero que escribiste? Eso fue lo primero que escribí un cuento, un relato corto, ¿no? Esa chica leyó mi cuento y lo pasó a máquina y sin decirme nada lo llevó a la editorial Destino. Que conoces la editorial Destino, ¿no? Bueno, el caso es que este cuento salió enseguida en la editorial Destino, en la portada del periódico, ¿no? En la parte trasera. Y entonces yo me di cuenta, supe que me habían publicado este cuento porque me lo dijeron al visitar a un amigo del barrio, ¿no? Pero no tenías ninguna aspiración literaria. No, yo escribí un cuento porque me salió así y ya está, ¿no? ¿Será posible que algunos escritores hayan solo caído casi accidentalmente en el pozo de la literatura? ¿Estaré yo buscando algo demasiado irreal? ¿Demasiado hipotético? Yo he empezado a escribir de 18 años, pero era una novela que no valía nada, y la he tirado. Tu as commencé à écrire à 9 ans? Oui, mais je notais simplement la liste des choses que j'avais mangées dans la journée. Yo nunca me aburrí cuando era niño porque inventaba cuentos. Moi, quand j'étais enfant, j'étais très intéressé par les livres. Quand j'étais très petit enfant, sauf que quand on est très petit, on ne peut pas les lire. Era una niña que leía mucho porque era una niña muy sola. Y después empecé a escribir también muy temprano, empecé a escribir a los 11 años de manera, por supuesto, más sensorial, por refugio. Desde pequeño empecé a escribir, sabía que la escritura me daba una especie de seguridad. Era creo que la única seguridad que tuve en todos los años de mi infancia. Desde niño me gustaba leer, pero no tanto. Es que yo nací clínicamente muerto, ¿no? Entonces tal vez cuando naces clínicamente muerto y vuelves, ya tienes algo para contar inmediatamente, algo narrable o algo anecdóticamente interesante. Entonces tal vez eso, el haber estado en el otro lado y haber vuelto, ya yo sentía que tenía que contar algo por el estilo, ¿no? The most important moment was dying, because I was dying for 3 years. I had this heart rheumatism de cœur. All of them said the guy will die. And I was in the bed, it was forbidden for me to move, to raise a hand, you know, to sit, anything. So the only one thing which could move in me was my imagination. Una mañana de Navidad, en esta época anterior a la dictadura argentina, pero donde ya había como problemas serios, cuando Isabel Perón era presidenta y estaba la AAA, la Alianza Argentina Anticomunista, que perseguía y secuestraba personas. Gente de esta alianza fueron a buscar a mi madre, que en ese momento estudiaba psicología, que estaba prohibido. Entonces no la encontraron a ella y me llevaron a mí para canjearme por ella, ¿no? Entonces a mí me causaba, tengo un recuerdo muy preciso de eso, ¿no? Que me estaban llevando encañonado con ametralladoras, metiéndome en un auto y todo eso. Yo estaba muy contento de que finalmente me ocurriese algo a mí, puntualmente, que no le ocurriera a los otros y que fuera digno de ser convertido en cuento, ¿no? O sea, no hubo un momento en donde conscientemente hayas dicho, quiero escribir, quiero ser escritor. ¿O hubo algún momento en tu niñez donde eso sucedió? Bueno, eso se planteó, ese momento se planteó cuando mi padre me presionó y dijo, abogado o ingeniero. Y yo dije, escritor. Yo empecé a estudiar Derecho y algún día tiré todo por la borda y dije, no, mejor escribo, ¿verdad? Mal o bien, pero
voy a escribir. Yo me recuerdo que mi mamá me veía escribir y me decía, ¿pero qué estás haciendo ahí? Eso, estás como perdiendo el tiempo, estaba siempre, aprende a hacer croquetas. Y ya esa fue una ruptura terrible, porque entonces después se creó en la casa una especie de guerra de guerrillas. Es decir, yo con mi locura y los otros diciendo, ¿y a dónde va este? ¿A dónde va este? ¿Qué es lo que quiere este? Era una época en que en Cuba se decía mucho la vocación no existe, había que ser médico o maestro porque era lo que necesitaba la sociedad. Y bueno, nada. Realmente escritora, en aquel momento yo creo que muy poca gente se lo plantea así, a no ser ahora que cada vez se impone más como moda ser joven, aunque hagas, es decir, ser joven escritor, ser joven cantante, ser joven... en aquel momento eso tampoco existía, es decir, que ni siquiera te planteabas, mira, soy un joven escritor, porque en mi época y en Cuba en ese momento no existía, ¿no? Cuando yo tenía como 14 años más o menos, cayó en mis manos Cartas a un joven poeta de Rilke. Me acuerdo que era de noche y que yo leí el libro de un tirón. Y esa noche yo salí diciendo, me acosté en la madrugada diciendo, eso es lo que yo soy, yo quiero ser poeta. Tú pasas de ser lector a querer escribir tú mismo. Cuando uno tiene 13, 14 años, siempre te preguntan, nena, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Yo lo miraba a la gente y le respondía, yo soy escritora. O sea, leí un libro que me encantó y yo quiero hacer esto es mi vida y yo quiero hacer esto. Entonces yo sabía que era lo que quería, ¿no? Naturalmente, de querer ser escritor a sentir el derecho a usar la palabra, pasa mucho tiempo. Yo durante muchísimos años me preguntaban cuál es su profesión, siempre decía periodista. Me daba vergüenza decir soy escritor porque pensaba que los escritores eran Goethe, ¿no? O Shakespeare, ¿no? Entonces yo ponía siempre periodista, ¿no? Ahora ya, pues, por vejez más que por otra cosa, ya pongo escritor porque no me queda más remedio. Tal vez el despertar literario de las personas es algo tan ficticio como todo aquello que se pasan la vida tratando de narrar. Tal vez podría decir que este proyecto es un fracaso, pero mejor no lo digo. Uno es escritor cuando está escribiendo. Cuando te levantas y dejas la máquina de escribir, eres un come mierda como otro cualquiera. Yo nunca me he considerado nada. Nunca me he considerado. Lo único que he considerado es que a mí lo que me gustaba era escribir. En mi casa me toleraban, ¿no? Pero pensaban que yo iba por mal camino. Porque eso de ser un escritor, ellos lo que querían era que yo funcionara a nivel de la oficina, que fuera progresando, que me fueran aumentando el sueldo. Pero incluso en la oficina tampoco me miraban muy bien, ¿no? Hay una gran facilidad de decir soy filósofo, para decir soy filósofo, soy actriz, pero uno tiene como un pudor, no sé si te sucede a ti, de decir soy escritor. Oui, je pense que je suis d'abord quelqu'un qui écrit. Je n'aime pas dire écrivain, puisque écrivain en France, ça n'est pas un métier, c'est une qualité, c'est même un honneur. Et donc, quelqu'un qui vous dit « je suis écrivain » est un prétentieux. Ce sont les autres qui peuvent vous dire si je suis un écrivain ou pas. Me interesa esto mucho porque yo no me considero escritor. ¿Sí? Yo soy lo opuesto a ti. Yo entré tardísimo, estudié ingeniería, ¿no? Empecé a escribir muy tarde, empecé a leer muy tarde. Entonces me inquieta cómo y por qué entré a la literatura, ¿no? Entonces que alguien me califique o me pregunte si yo soy escritor, hasta me provoca cierto malestar, ¿no? Ver esa seguridad. Que jamás, o sea, pero es una seguridad que yo no tengo en ningún otro campo de la vida. Trabajé 10 años como directora de ópera.
Y vos me preguntás, ¿vos sos directora de ópera? Yo diré que yo puse algunas óperas y me pasaba mis propios espectáculos mirando el reloj a ver cuándo terminaban, cosa que no tengo con el poema. Es que yo nunca me consideré ni escritor, ni melillense, ni español, ni emigrante, ni poeta, ni dramaturgo. Yo creo que hago algo, he hecho toda mi vida algo que no sé por qué no se ha encontrado un nombre. Yo no creo que yo haga nada que tenga nada que ver, ni creo que, por ejemplo, Wittgenstein o Mishima o Nabokov hicieron nada que tenía que ver con el oficio de escribir. Nunca hemos considerado ninguno de nosotros que practicamos un oficio ni que formamos parte de un conjunto, salvo matemático. En fin, siempre leí, siempre escribí, pero jamás se me ocurrió, jamás entiéndase, que uno podía dedicarle todo su tiempo a la escritura. ¿Tú por qué escribes? Yo escribo Bueno, no, sí, yo creo que eso sí, bueno. Que están llamando a la puerta, ¿no? Bataille dice que, no sé qué, escribo para no volverme loco. Bueno, no sé, se puede reducirlo así, pero no sé, yo creo que todo eso forma parte. Escribo finalmente por gusto. Entiéndase por gusto en su sentido polisémico, por nada, para darme gusto o para dar gusto. ¿Por qué escribe? Bueno, es que escribo porque es lo único que sé hacer, o se supone que sé hacerlo, es lo único que me gusta y ya está. Nunca me he preguntado por qué escribo por eso, escribo como respiro. Que es una manera de decirles estar viva. Estar viva con lo que yo mejor sé hacer y con lo único que sé hacer, no lo mejor, lo único que sé hacer. I suppose if I will not write, I will commit suicide, you know. Because when I found this way of expression, I found something to balance that awful family, this non-amour family, and this society which was not just. Para mí escribir es el centro de mi actividad, digamos el 90% de mi vida despierta, pues entonces en él obviamente participa mi amor a Dios, mi agnosticismo, la pornografía más baja y el amor más místico, participa todo como en la vida. So why do I write? For money, of course. What a question. Usually artists, they always talk about poetry and they lie because they all want to sell. Pero eso es lo de menos, los libros son para ganarse la vida. J'écris parce que c'est moins fatigant que de vendre des citrons. Et je pense que ça aussi, c'est important de le dire. Écrivain, c'est quand même assez cool comme métier. Vous imaginez ce que c'est de vendre des citrons. Il faut déjà faire pousser des citronniers, les arroser, planter, cueillir les citrons, les mettre dans un carton, porter le carton, le mettre dans un camion, aller avec le camion sur le marché et hurler « Ils sont bons mes citrons !» Mira, eso es una técnica muy judía con la que te voy a responder. Tú me preguntas ¿para qué escribir? Y yo te contesto, ¿y por qué no escribir? ¿Por qué alguien empieza a escribir? Vaya pregunta. Llevo no sé cuántas páginas en esto y cada vez tengo menos claro por qué alguien empieza a escribir.
o lo que es casi igual, ¿por qué alguien escribe? Pero si me preguntas, ¿qué te interesa? Yo te respondería, me interesa mucho. Para mí es absolutamente fundamental que de aquí a 100 años, o a 150 años, o a 200 años, un muchacho que esté en la misma posición que estaba yo cuando empecé a leer, a entrar en ese mundo maravilloso, que un libro mío le sirviera para eso. Que cogiera uno de mis libros y se sintiera así. Que dijera, mira, este tipo escribió para mí y yo no lo puedo hacer quedar mal. Por lo tanto, yo voy a escribir. Y voy a hacer otro libro para que otro muchacho de aquí a 200 años pueda seguir hacia adelante, ¿no? Je respecte un certain nombre de personnes, j'ai des amis qui sont aussi écrivains, et j'espère toujours qu'ils vont avoir des émotions, qu'ils vont rire, qu'ils vont pleurer, qu'ils vont être un peu réveillés par ce que je fais. Bueno, escribo por una necesidad, pero en realidad el objetivo es comunicarme conmigo mismo y comunicarme con los otros, sobre todo con mis amigos. Por ejemplo, me impresionó mucho una cosa que decía García Márquez, que él escribía para que sus amigos lo quisieran más. Tiene toda la razón. Yo también hago complots para ganar cariño. ¿Por qué escribes? Por necesidad. Porque si no, el mundo para mí no tendría sentido. Yo creo que la escritura es algo que me liga a la vida. Me liga a conocer, a comprender a la gente, a admirarla, a respetarla. Creo que esa es una de las cosas fundamentales del escritor, amar al otro. Con la escritura uno ama al otro. Ya mis amigos han desistido. Saben que cuando entro en estas etapas no me verán hasta que termine de escribir, hasta que amaine mi obsesión. Balzac decía que los sucesos principales en la vida de un escritor son sus libros. Quiero terminar. Necesito terminar. Empecé a escribir este libro, como siempre, sin saber hacia dónde me dirigía. Nada más deseaba, sin tampoco saber por qué, escribir cuentos biográficos sobre algunos autores que me gustan. ¿Por qué empecé yo a escribir? ¿Por qué escribo? Quizás investigaba las vidas de otros buscándome a mí mismo, buscando el momento en que me voló por encima a ese ángel y maldiciéndome, injuriándome, derramó sobre mi cabeza tantas palabras. Mais la vraie raison, si je devais être sincère, pour laquelle j'écris, c'est pour plaire aux femmes. Parce qu'en France, si tu es écrivain, tu te tapes toutes les filles. Ah ouais. C'est très très bien pour draguer. Pepe, cuando tú escribes, ¿gozas o sufres? En el proceso de... Mira, hay una especie de juego entre el sufrimiento y el placer. Y yo creo que todo está muy ligado, tú sabes, ¿a qué? A la sexualidad. Dicen que, no sé qué, la escritura es una masturbación. A lo mejor por eso. Quizás. Ce n'est pas directement une excitation sexuelle, mais c'est forcément lié à la sexualité. Enfin, c'est pas moi qui dis ça, c'est Freud, tout est lié à la sexualité d'une façon ou d'une autre.
C'est une excitation jubilatoire que je ressens dans la lecture, mais que je ressens encore plus dans l'écriture, qui est que on découvre un monde absolument extraordinaire. C'est une forme de drogue. Je me suis jamais drogué, mais j'imagine que la drogue, ça doit être un peu comme ça. C'est un plaisir masochiste. C'est vrai que si je dois choisir un plaisir, je préfère par exemple l'éjaculation. C'est un plaisir plus agréable que l'écriture. Mais c'est vrai que j'essaie de me faire plaisir quand j'écris, j'essaie de ne pas m'emmerder, parce que je pars du principe que si l'auteur se fait chier, alors le lecteur aussi. Para mí la máxima dice que hay ese momento, cuando tú terminas, que haces algo que está bien, que tú sabes que está bien, que te gusta, ¿no? Y lo terminas. Y coges aquel montón de hojas, ¿no? Y lo pones ahí y dices, está acabado, ¿no? Eso justifica todo. Yo creo que la literatura es un misterio que pasa por muchas fases, ¿no? Por ejemplo, yo sé que cuando tienes una historia, que tienes muchas ganas de escribir, hay una angustia también porque no sabes por dónde vas a empezar y eso te hace sufrir. Pero una vez que empiezas y que ya sabes que hay una estructura, que ya tienes la estructura y que ya tienes a los personajes y que están saliendo, a veces incluso estás riéndote solo, ¿no? Porque, ay, qué bueno, mira lo que encontré, mira cómo las cosas que dice y sin embargo soy yo la que las estoy escribiendo. Nunca he tenido momentos más felices que cuando escribo. Y esa felicidad es lo que me ha hecho seguir escribiendo. He sido muy feliz escribiendo. Y ya está, y eso para mí lo es todo, ¿no? Hablas del placer de escribir, ¿sí? Mencionaste el placer de escribir. ¿Hay sufrimiento al escribir también? ¿Hay dolor? La verdad, never. Never. Es un placer. I prefer to write without knowing what I'm writing. It's like, no, it's not like automatical writing, you know, but it's close to it. It's an adventure. It's an adventure, you know. It's a great pleasure. Que para ser escritor uno tiene que sufrir. Como para ser artista, el manantial es el sufrimiento. Yo creo que esa es una situación un poco romántica. Yo no sé por qué hay que sufrir para ser arquitecto. No sé por qué hay que sufrir para hacer lo que sea. No creo que el sufrimiento sea un elemento a ponderar más que otros. Yo creo que si no la pasas bien me parece un poco ridículo, ¿no? Para eso está el dentista, ¿no? Para sufrir. O sea, a mí lo del sufrimiento que no me la cuenten. Como un fantasma me persigue este manuscrito. No me deja pensar en nada más y hasta me ha robado el sueño. Duermo 2 o 3 horas por noche, si eso. Temo enfermarme. Siempre el sufrimiento y el dolor, a partir de, no sé, dolor en la espalda, por ejemplo, algo muy físico, hasta que, no sé qué, tienes que tener mucha voluntad, sobre todo para escribir la prosa, sobre todo para escribir las novelas, porque es como un trabajo. Cuando una vida está llena de misterios, pues ahí está el arte y está la escritura. Y después, yo no creo que una publicación a un escritor, yo vine a publicar, como ocurrió con Cabrera Infante, a los 35, 37 años. Y cuando publiqué mi primer libro de poemas fue realmente sangreado, como se dice en Cuba. Pero se necesita constancia, vida, lecturas. Je ne crois pas en l'inspiration. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas un moment... je sens que je vais être excellent aujourd'hui. Non, moi, c'est pas comme ça. Il faut attendre. Alors, je suis devant ce mystère de la page blanche et j'attends. Quelquefois,
j'écris des trucs qui n'ont aucun intérêt, peut-être même très souvent, peut-être même que j'en publie. Para mí escribir es un proceso a veces placentero y por momentos insoportable. La verdad no estoy en un estado de dicha absoluto, a veces me cuesta muchísimo trabajo, a veces me cuesta muchísima dificultad. He hecho además un descubrimiento, que es que generalmente cuando escribo cosas con una sensación de felicidad, en general al día siguiente descubro que son horrendas. O sea, es mala consejera la felicidad escribiendo. Me da mucho placer de pronto escribir un pasaje, pero esos suelen ser los pasajes que menos bien me quedan. Y Juan Ramón me hacía leer muchísimo, sobre todo la literatura española. Y nunca me dijo, este poema es muy bueno, siempre me decía, esto es cojo, me decía, este es un lugar común. Yo llegaba a mi casa a llorar, a mi cuartito de estudiante, llegaba a llorar y decía, a lo mejor no tengo talento, pero me acordaba del libro de Rilke. Y como buen Tauro, seguía. The pain is always there. If you would like to say it's masochistic, it's somehow close to masochism. The pain, the biggest pain is on a border between this need to be alone and the other need, which is maybe less important, it's to be with others. So when you switch from one to another, that's a big pain because you're alone, you want to stay alone, you need others, you need to love, to be loved, and when you arrive to others, you feel this unbelievable power, wish, desire to be alone again. And they feel it also. They feel it. They don't like it, you know. They don't like your strangeness, you know. La mayoría de los escritores mueren sin ser reconocidos, mueren muy marginales, de modo que pues es una vida dramática. Entonces, yo sí creo definitivamente que el escritor es el verdadero escritor para mí, que es el escritor que escribe él mismo su obra y que se juega con su propia palabra y su propio riesgo. En la literatura es un escritor maldito. Aujourd'hui il fait beau. Au lieu de sortir se promener au jardin et regarder les jambes des filles, l'écrivain, lui, il reste enfermé devant une page blanche à attendre et quelquefois à écrire des conneries. Busqué tanto, demasiado, que al final ya no puedo dormir. Estoy sufriendo de algún tipo de fiebres y de un constante malestar comparable a la melancolía. Y entré, como siempre me ocurre cuando escribo, en una profunda obsesión. Yo he tenido la desgracia de que Dios me hizo demasiado inteligente. Por eso a los 11 años gané el premio de superdotado en España. Y esa superdotación es muy dañina para ver los verdaderos problemas, que son los problemas espirituales. Siempre me he sentido una persona diferente. No mejor o peor que los demás, pero siempre me he sentido una persona diferente. No sé si esto se entiende. Siempre he sabido que yo era distinto de todos los demás. Pero no anormal, ¿no? Sino simplemente diferente. Bueno, el escritor que escribe sus cosas, que las publica y que trata de hacerlas conocer, o la presenta a concursos, evidentemente está buscando un reconocimiento. Y todo escritor es un megalómano. Yo creo que la literatura y la escritura es un acto patológico, es decir, es una variante de una enfermedad mental. Entonces todo escritor busca a través de ese espejo que crea él mismo liberar tensiones, curar o evitar o la locura o la depresión o el suicidio. A pesar de todas las conclusiones de algunos críticos norteamericanos, así que creo que siempre hay que dicen, por ejemplo, si tienes problemas, si necesitas una terapia, entonces búscate un psiquiatra. No estoy de acuerdo porque creo que siempre hay una parte terapéutica que hay que expresar por la escritura, pero si esa parte supera a los demás, entonces la escritura no vale nada. Así que yo creo que uno puede
conocerse a sí mismo y conocer a este mundo, a micromundo escribiendo. Interesante también porque efectivamente, primero está la catarsis que la escritura, sobre todo la escritura de tipo creativo, te produce. Es obvio que te libera de fantasmas, ¿verdad? Que te libera de obsesiones, que a veces es hasta un buen tratamiento. Es decir, te puedes no hacer un psicoanálisis si eres un escritor, que de veras puedas liberarte de tus demonios a través de la escritura. Pero también el mismo placer de construir, yo lo considero determinante. Es decir, cuando uno ha logrado, sobre todo, tener la última versión de su texto y que todavía lo puede mejorar, pero que ya tienes ese texto, entonces ese placer de la composición es fascinante. Yo te diré una cosa, no sé, ya no tengo mucha ganas de seguir publicando, porque me da miedo repetirme, aunque soy muy severa conmigo, y cada fin de año leo los poemas que he escrito ese año y rompo más de la mitad, o los llevo al fuego así. No me gusta, ¿no? Los que veo que me estoy repitiendo, que no están bien y todo eso, pero nunca voy a poder dejar de escribir. Hay un texto que siempre me acuerdo de García Lorca que dice: yo trabajo con el fuego, los demás déjaselo a los profesores, que se ocupan de saber por qué yo trabajo con el fuego, pero yo trabajo con el fuego. Dicen que los masones o los judíos solían trepanar los cerebros de aquellos miembros que divulgaban sus secretos. Así me siento yo, trepanado. Aunque solo soy culpable de divulgar ficciones. Yo estoy de acuerdo con tu idea de terapia, pero la escritura es una terapia, primero, que nunca termina. O sea, nunca llegas al final de la terapia. Ah, claro. ¿Sí? Ah, claro. O sea, que es una terapia por la terapia misma. Sí, sí, sí. Sabes que no vas a llegar a ningún lado, a resolver nada. Sí. Entonces, es una pregunta sin respuesta. Sí. Siempre. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. La escritura como proceso terapéutico, catártico, como terapia, ¿válido o no? No lo sé, porque yo nunca... En tu caso no. No lo sé porque nunca me analicé. Yo, o sea, que no tengo los elementos. Hay escritores que se han analizado, que han ido al psicoanalista, entonces tienen una idea más clara en ese sentido. Pero yo es lo único que hago más o menos bien. Entonces supongo que tienen una cosa catártica en el sentido de que como todo lo demás lo hago mal, necesito seguir haciendo esto para sentirme medianamente bien conmigo mismo, ¿no? Sí. Donc il faut être complètement maso pour s'enfermer toute sa vie devant des pages en espérant qu'on va raconter quelque chose d'original. Après Shakespeare, c'est complètement débile en fait, il faut être fou pour faire ça. Je pense d'ailleurs que les écrivains sont des malades, ce sont des détraqués. En ce qui me concerne, puisque je suis éditeur, ce bureau est un peu un hôpital psychiatrique. Je passe mon temps à recevoir des gens très très bizarres. Donc je passe ma vie avec des fous et le pire c'est que je suis content. Hay una frase que yo siempre recuerdo de Lezama, cuando Lezama me decía: escribir es saber que un día tiene una significación. El día que escribo es el día que sé que he vencido a las parcas. Yo creo que eso es vencer a la muerte.
Admito frustrado que no sé y que nunca sabré. Admito aterrado que igual de fácil que encontré a la literatura, podría perderla por completo. Admito vencido, con el riesgo de caer en un solipsismo, que tal vez estoy terminando de escribir un libro que no se puede escribir. Yo no estoy en París porque escogí estar en París, yo estoy en París porque me obligó el exilio y me obligó esta situación de dictadura que existe en Cuba desde hace muchos años. Yo creo que esta ciudad me ha ayudado a comprender muchas cosas. Lo primero, aprender lo que es la libertad. Que la libertad se aprende y uno tiene derechos, pero tiene deberes también. Very rapidly, life pushed me to start to make money, and the only one way I knew how to make money is to write, and I was obliged to decide what to do. I mean, to express myself honestly or to play tricks. I was not ready to face le parisianisme, which is let's say, for me it's a comic part of their culture. I mean, networks in Paris, literati networks, walls, big walls, small walls, compromises, political games, money from the left, money from the right. I knew nothing. Y bueno, yo creo que desgraciadamente yo soy muy testaruda, soy Tauro, para los que les gusta la astrología, y yo voy a seguir diciendo lo que pienso. Yo creo que sí, que hay que ser, sobre todo, consecuente con lo que uno ha vivido y con lo que uno ha querido y desea seguir viviendo. Yo no me fui de Cuba para estar, como decíamos ahorita, en las tertulias políticamente correctas. No, yo me fui de Cuba por una situación muy clara y una dictadura. Mi padre murió en el exilio y mi madre murió hasta aquí enterrada en Père Lachaise. Y mucha gente ha muerto en el exilio y el dolor del pueblo cubano no ha sido reconocido aún. Entonces yo creo que ese es mi compromiso. There is nothing anti-Soviet in a straight sense, you know. You don't say, well, Lenin is a son of a bitch. No, it's just another aesthetic. But they feel it, they know it. So they can put it just for this for 5 years in a gulag, you know. Bueno, eso también me pasó. Mira, yo al principio escribía muy lírica, nada más ocupándome de mí, viéndome, como diríamos, el ombligo, ¿ah? Hablando de mis amores, de las muertes, de algún atardecer, de todo eso. Y me parecía siempre que nosotros en Centroamérica jamás nos íbamos a liberar de los dictadores que teníamos, todos los Ubico, los Carías, los Somoza en ese tiempo, ¿no? Y ellos, los militares y los Estados Unidos que los apadrinaban. Entonces yo decía, ¿para qué? ¿Para qué? Entonces vino la Revolución Cubana y eso me marcó muchísimo. Y empecé a preguntarme, pero bueno, si los cubanos lo han hecho, que solo quedan a 90 millas de los yanquis, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros también, no? Y empecé a interesarme más por lo que pasaba alrededor mío. Empecé a ver a mi gente con otros ojos. Empecé a verdaderamente identificarme con mi gente. C'est toujours comme ça, l'écriture. L'écriture, ça part d'un conflit, il y a quelque chose qui ne me plaît pas, dont j'ai envie de parler, que j'ai dans le ventre, et j'ai besoin de l'écrire. Hein. Yo no lo llamaría poemas comprometidos, no me gusta esa palabra, pero sí lo llamaría poemas de amor a mi pueblo, que yo ya los tomé en cuenta mi pueblo. Soy yo mi pueblo, ¿ves? Cada quien es lo que puede, ¿no? Y en ese cada quien es lo que puede, muchos amigos míos siguieron con el discurso comprometido, muchos otros entramos en un discurso un poquito más separado de la realidad social. No por eso mis libros están separados de lo social, no. Mi primer libro, que se llama Malas Maneras,
es una pretensión de crear la atmósfera de una ciudad mestiza, amazónica, en la que un poeta que es al mismo tiempo un narrador omnisciente está allí cantando el origen, hablando del cruce de las gentes y de la desazón en la que vive este poeta, narrador, cantor, ¿no? The guy who sells me my bicycles, because you need many bicycles in Paris, because they steal it all the time, you know. So the guy who sell it to me always says, I'll say it in French, vous savez Dimitri, la France, c'est le dernier pays du bloc soviétique. That's true. That's true. It's more red than Russia when I left it, you know. Est-ce que la littérature sert à quelque chose? Oui et non. Un écrivain n'est pas un homme politique, c'est un homme politique qui va peut-être faire changer les choses. Durante toda mi infancia, durante toda mi adolescencia, durante buena parte de mi edad de hombre, era un escritor que me consideraba engagé en el sentido, aunque jamás dogmático y jamás perteneciendo a ningún partido, lo puedo jurar en la Biblia, sobre la Biblia, jamás he pertenecido a ningún partido y a ningún movimiento. Mis cartas son mis cartas de crédito, las cartas de gimnasio, las cartas de cine, pero jamás. Y estoy convencido que el escritor no debe jamás meterse en política, es decir, en políticos de partido, en políticos de ideas, que el escritor debe ser más bien o un testigo o una especie de vocero que hable quizás para transmitir aquello de que no ha hablado, de los que no pueden hablar. Yo no he querido ser testigo, pero resulta, porque es muy molesto haber sido testigo, porque el hecho de haber sido testigo significa haber estado metido, por ejemplo, en la guerra civil y haber vivido la condenación a muerte de mi padre y la tragedia de una guerra civil. Pero yo soy testigo por casualidad. Por casualidad hago la película más importante del siglo XX, que se llama Viva la Muerte. Es decir, que iba a definir lo que iban a decir los revolucionarios religiosos del siglo XXI, del tercer milenio. Es decir, vosotros queréis la vida y nosotros queremos matar. Somos terroristas y vamos a matar. Bon, est-ce que le roman sert à changer le monde? Je n'en sais rien. C'est un débat qui est ouvert. Ça fait 2000 ans ou presque qu'on se pose la question. En tout cas, j'espère que ça fait changer les choses. Mais il ne faut pas trop se faire d'illusions non plus. Que si tenemos la suerte, los escritores, de poder comunicar, que si tenemos la suerte de tener una imaginación que nos lleva a escribir, debemos ponerla al servicio, voy a decirlo así, de la humanidad. J'aime pas la littérature édulcorée, j'aime pas la littérature bien pensante, j'aime pas la littérature consensuelle. On est dans une société où il faudrait que tout le monde pense la même chose. Moi, je suis contre ça. Je trouve qu'il faut au contraire que l'écrivain fasse des vagues, scandalise, et puis pose aussi les bonnes questions. La provocación es indispensable pour moi. Entonces, muchas veces lo que ocurre con, por ejemplo, los autores que de repente rompen y se convierten en un bestseller absoluto, son autores que le dicen a más gente menos cosas fuertes, ¿no? Es decir, los autores más significativos, por ejemplo, entre los escritores, bueno, tú has escrito un libro a partir de escritores, ¿no?
tú no citas a Paolo Coelho o no citas a Umberto Eco, que es un autor prestigiado como profesor, pero que son autores supermercado, ¿no? Entonces, ¿en qué momento o cuál es el límite para que de pronto Nabokov deje de ser el autor rebelde que sigue siendo hoy en día? Es una cosa muy misteriosa, no sabemos. O sea, hay cosas que mantienen su fuerza cuando las saben algunas gentes y no las saben todos. O sea, digamos, la fuerza de las ideas no es democrática en ese sentido. Ahora las portadas dicen cosas tan absurdas, ¿verdad? Y tan idiotas como hay que leer a este señor porque es muy buen escritor, ¿verdad? Y no debe dejarse leerlo, aunque firme un fulano de tal que es muy grande. Eso me parece a mí aberrante, y es un sistema de publicidad que rebaja mucho. Yo recuerdo haber leído aquellas contraportadas, una cosa tan maravillosa como sobre Nathalie Roth, que decía, nuestro corazón es más rico que nuestras gramáticas. Caramba, es una maravillosa cita, ¿verdad? Las presentaciones eran todavía literarias, ahora me parecen aberrantemente y vulgarmente comerciales, ¿verdad? El New York Times dice que fulano, ¿verdad? El Le Monde dice que el mismo fulano, el País dice que son referencias que son casi créditos burocráticos. Je suis prêt à utiliser n'importe quelle technique, y compris les plus dégoûtantes, si je peux convaincre une personne d'acheter un livre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je pense que le livre, le danger du livre, c'est qu'il s'édulcore, c'est-à-dire qu'il devienne moins provocateur, qu'on fasse du livre ce qu'on a fait de la nourriture dans les fast-foods, c'est-à-dire quelque chose qu'on mange à toute vitesse et qui n'est pas bon, qui est sans saveur. Donc voilà, c'est un peu le danger, c'est la littérature fast-food. On fait un livre qui n'a aucune influence, on fait un livre qui ne dit rien, on fait un livre qu'on jette, il y en a beaucoup comme ça. Ahora se puede ser escritor en el mundo hispanoamericano y en el mundo anglosajón y en el mundo europeo sin ser escritor, ¿no? Y sin ser leído. De modo que me parece que es una nueva imagen muy interesante del escritor de hoy, ¿no? ¿Qué es eso? Es decir, se puede ser escritor sin escribir y sin ser leído. Se puede ser una estrella de la literatura sin escribir y sin ser leído. Y se pueden ganar premios internacionales, incluso hasta el Nobel posiblemente, o los grandes premios que se dan ahora en la literatura, a personas que no escriben. En fait, j'essaie d'être honnête avec vous. Je pourrais vous dire que nous ne faisons que des bons livres, mais c'est faux. Une maison d'édition doit équilibrer à la fin de l'année, donc on fait aussi, avec cynisme, des mauvais livres qui se vendent. On sait très bien qu'ils sont mauvais, mais dedans il y a du sexe, il y a la vie privée d'une star. Bon. Et ça nous permet de payer aussi les bons livres invendables. Sin pedir permiso ni perdón, el ángel literario se asoma. Nos eleva efímeramente hacia algunos paraísos y nos arrastra hacia nuestros propios infiernos. Y eso es todo, y a la mierda. Ya he terminado de ensamblar un extraño mosaico de ideas y relatos y anécdotas y entrevistas, el cual visto desde muy cerca creo que no tiene ningún sentido. Un mosaico solo se logra apreciar desde lejos, y a veces ni así. Escribo para que me lean, dijo en algún momento Oscar Wilde, aunque tal vez fue André Gide. Tiendo a confundirlos y para mis fines poco importa. Pero, Monsieur Wilde, le objetaría yo, ¿por qué quiere usted que lo lean? Y el señor Wilde, audaz, monumental, quizás me respondería, quiero que me lean, para así poder seguir escribiendo.
Ah, no, expresar me parece que al contrario. Parece que no, pero porque no sé. Diría heterodoxo, es decir, una mezcla de diarios, epistolarios. La pregunta es cómo empezaste a escribir, o alguna de sus muchas y poco sutiles variaciones. Y bueno, comentas un poco sobre el final del libro, pero yo no sé si eso es verdad o simplemente es cerrar el libro. ¿Cómo se cierra un libro así? Porque no, yo no me quedaría tranquilo nunca, si me están ocurriendo. Jesús